Hola a todos, hola a todas y todos. Buenas tardes. Buenas Bienvenidos tardes. a este nuevo ciclo, a esta nueva charla del ciclo que estamos organizando de centros comerciales abiertos sustentables entre el programa de centros comerciales abiertos y el área de desarrollo sustentable y responsabilidad social de CAME. Bueno, como todos los jueves, hoy tenemos una triple actividad, porque tenemos primero la presentación de Nora La Rosa, que es arquitecta. Como ella suele presentarse, una persona que su tarea es lograr que las ciudades y los centros comerciales abiertos sean más vivibles y amigables, así le gusta presentarse. Y bueno, hace muchos años que viene trabajando en el programa de centros comerciales abiertos y también es directora de la consultora Proyecto Sustentable, de manera que tiene una larga y vasta experiencia en estos temas. Tendremos primero la presentación de Nora, después una entrevista que le hicimos a Damián Dipache, una entrevista hecha días atrás, donde va a tocar varios de los temas que a nosotros nos interesa respecto de sustentabilidad, centros comerciales abiertos y el comercio en general. Y después tendremos, como les hemos contado ya en el jueves anterior, la presentación de una experiencia, en este caso del Centro Comercial Abierto de Rafaela, Florencia Muriel, que es, pertenece a la Cámara, al Centro Comercial Industrial de Rafaela y su región, pero también es la presidenta del Paseo del Centro, de manera que, bueno, bienvenida Florencia, gracias por sumarte a esta actividad. De manera, bueno, sin más, los dejo con Nora. Les recuerdo que el jueves que viene, esto después lo vamos a reiterar al final de nuestra charla de hoy, pero el jueves que viene también tenemos la presentación de un especialista, en este caso Daniel Carballo, de CAME Educativa, hablando sobre comercio, plan comercial, etcétera, y la presentación, la buena práctica del Centro Comercial Abierto de Tandil. Así que bueno, Nora, bienvenida. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Comparto pantalla. Espero que la vean. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, la idea es entender un poco qué está pasando en los temas ambientales en las ciudades, cómo impacta en las ciudades y en los centros comerciales a cielo abierto, y ver de qué manera podemos actuar. Y estamos viviendo una concentración de personas nunca vista en las ciudades, con un cambio de época muy importante que afecta a la esfera social, política, económica. La pandemia vino a acelerar todos estos cambios. Surge así que la ciudad, como base operativa de todas las funciones que se van dando, tiene que ir cada vez más cambiando y ayornándose. ¿Por qué? Porque además de todos los problemas ambientales, estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que nos está imponiendo nuevos paradigmas muy acelerados producto de esta pandemia, que si bien uno puede entender que es algo pasajero en determinado momento histórico, sí va a generar cambios que van a quedar definitivamente en los modelos de habitar la ciudad. Y tenemos un montón de palabras nuevas: obsolescencia programada, reducir, energías alternativas, cibercomercio, cambios generacionales, tercera edad, cuarta edad, millennial, centennial, big data, startup, no sé, y puedo seguir diciendo ecoeconomía, greenwashing, DISPO, ASPO, biotecnología. Todo eso, además, en medio de un importantísimo cambio climático que por primera vez fue generado por el hombre, porque muchos opinan de que, bueno, siempre hubo modificaciones del clima, sí, pero nunca generados por la acción y la actividad que hace el hombre.
El efecto invernadero, producto de las contaminaciones, nos genera lo que se llama el calentamiento global, y ese calentamiento global produce, por diferencias de temperaturas de los océanos, lo que denominamos cambio climático. Tormentas más fuertes, lluvias diferentes, sequías en determinados lugares, pero todo eso producido por el hombre, con lo cual no podemos predecir cómo la naturaleza nos va a ir respondiendo en función de que nosotros cada vez la estamos agrediendo más. Pero hay herramientas para trabajar. El primer concepto que nosotros debemos entender es cambiar en nuestro pensamiento el concepto de desarrollo económico por el de desarrollo sustentable. ¿Y esto qué significa? Que antes un desarrollo, un emprendimiento con que fuera viable económicamente era suficiente. Ahora, si para hacerlo contaminaba o trabajaba o trataba mal todo el desarrollo de las personas, no era una variable importante. El desarrollo sustentable justamente viene a encontrar un equilibrio o a buscar un equilibrio entre esas partes. El desarrollo económico es importante, sí, pero es tan importante como qué pasa con el ambiente y qué pasa con la sociedad que recibe ese bien. Entonces, cuando esas tres famosas patas están en equilibrio, es cuando el sistema puede funcionar. Hoy todavía está en desequilibrio. Entonces, lo primero que debemos hacer es dejar de hablar de desarrollo económico y pasar a hablar permanentemente del concepto de desarrollo sustentable. Entonces tenemos una cantidad de elementos y palabras nuevas y tecnologías que nos viene dando esta cuarta revolución industrial de la comunicación y la tecnología, más este cambio climático que cada vez está más agresivo. Frente a esto nos tenemos que preguntar ¿qué hacemos? Tratamos de entenderlos, protestamos, nos quedamos, nos volvemos conservadores y no nos queremos reconocer, o simplemente nos ayornamos, vemos qué está pasando y qué podemos hacer para que, como en nuestro caso, la ciudad sea más vivible. Y lo segundo que tenemos que entender es que toda actividad que nosotros desarrollamos, toda actividad genera un impacto en el medio en el que vivimos. Y nosotros no vivimos en el Amazonas o en el medio de la naturaleza. Nuestro medio es un medio construido, es la ciudad, con lo cual lo que nosotros tenemos que ver es cómo tratamos de que la actividad y el impacto que nosotros generamos por nuestra actividad en la ciudad sea lo más sustentable y lo más amigable posible para dañar menos nuestro propio ambiente, que es el construido, vivir en ciudades menos contaminadas, menos agresivas, menos ruidosas, que además obviamente van a impactar después en el medio natural. Cuanto mejor nosotros tratemos la ciudad y más amigable sea, menos va a impactar eso después en el medio natural. Pero lo primero que tenemos que entender es nuestra actividad en nuestro propio espacio. Y bueno, las ciudades son sí o sí el escenario donde se visualizan todos esos cambios, porque es donde vive la mayor cantidad de las personas del mundo. Entonces, esas ciudades permanentemente están en movimiento, permanentemente cambian, permanentemente se transforman, y nosotros con ellas, o al revés, nosotros nos transformamos y las ciudades se tienen que tratar de ir adaptándonos. ¿Y cómo son nuestras ciudades? Y esto me lo habrán escuchado decir quienes ya me escucharon hablar alguna vez. Nosotros somos ciudadanos del siglo XXI, pero viviendo en ciudades planificadas en el siglo XIX o XX. Entonces, fundamentalmente tenemos que ayornar esa ciudad, adaptarla a los nuevos estándares del nuevo consumidor, del nuevo ciudadano, que tiene una vida muy diferente a la que tenía 100 o 200 años atrás. Y esto nosotros lo vamos evidenciando con los cambios que siempre han tenido las ciudades, pero como estos cambios hoy son muchísimo más rápidos, mucho más violentos, mucho más acelerados, esos cambios tienen que tratar de volverse lo más flexibles y posibles para que se adapten y el ciudadano pueda adaptarse y vivir en esto, lo que llamamos una ciudad, en este caso, más amigable con él, ¿no es cierto? Entonces, el comercio y los centros comerciales son parte de ese sistema que está cambiando permanentemente. Entonces, la ciudad tiene que tratar de
entender este modelo de desarrollo sustentable, como hablábamos al principio respecto a cualquier emprendimiento, y trabajarse bajo estos mismos principios. ¿Y por qué? Porque ya no hay más lugar donde ubicar más autos en las ciudades. Estamos colapsados de los sistemas. Digamos, ya los elementos del desarrollo y del sistema de consumo ya en muchos lugares están absolutamente colapsados. Entonces no tenemos lugar donde ubicar más autos, no tenemos más donde llevar la basura. Ya por eso surge el concepto de reciclar, porque además no tenemos lugar físico más donde llevar tanta generación de basura como se generan en las ciudades a partir de los desperdicios y todo este modelo de consumo de comprar y tirar y no generar un círculo más virtuoso. Y entonces debemos preguntarnos frente a cualquier imagen parecida a esta, cualquier ciudad de las que ustedes viven, o muchas de las ciudades en las que ustedes viven tendrán imágenes muy parecidas a esta, y entonces nos tenemos que preguntar frente a una imagen como esta, es ¿para quién son las ciudades? ¿Las hacemos para los cables? ¿Las hacemos para los autos? ¿Las hacemos para los carteles? ¿O las hacemos para las personas? Y si las hacemos las personas, ¿este es el modelo de ciudad en el que nosotros queremos vivir? Y entonces necesitamos entender que necesitamos un modelo de ciudad con espacios para la gente, para la vida pública, para consumir responsablemente, para las nuevas generaciones, para las nuevas formas de comerciar. Entonces, esos modelos ya están obsoletos, ese modelo de ciudad ya quedó obsoleto. Entonces, aquellas ciudades que mejor interpreten y pongan al hombre en primer lugar, van a ser las que mejor preparadas estén para recibir a ese ciudadano que está queriendo un modelo de ciudad más vivible y más amigable. Las ciudades son para la gente, no para los autos. Aún entendamos que nosotros lo necesitamos como medio de transporte, en los lugares más densamente poblados tenemos que entender que debemos desestimular su uso. Yo siempre digo, no obligamos a no usarlo, simplemente tratamos que con el diseño urbano desestimulemos su uso. Y como siempre decimos, nadie compra desde el auto, con lo cual es un medio, pero no es un fin. No es tan importante que esté en el frente de mi local para poder comprar esa persona, sino que es el medio para llegar y puede llegar a una cantidad de metros de mi local y llegar caminando y disfrutar de ese espacio público que esté mucho más enriquecido y que sea agradable para que esa persona, cuando tiene que recorrer esos metros, sea de una forma segura y agradable. Y fundamentalmente la escala humana, ¿no? Cuando siempre hablamos de los carteles y de los cables y de las relaciones que tienen las ciudades o que llegaron a algunas ciudades donde se ha perdido la escala humana. Entonces recuperar en los diseños de proximidad, en nuestros diseños urbanos y comerciales, el concepto de la escala humana. Con mucho espacio para pasear, para reunirse, para conversar, para comprar, con veredas donde las veredas sean más importantes que las calles, donde el consumidor esté en buenas condiciones para observar una vidriera, para seguir caminando, para detenerse, para poder sentarse un rato si quiere descansar, con espacios lúdicos, con espacios alegres, con una ciudad que los convoque, que nos haga desear estar en ella y no simplemente querer encerrarnos después en nuestras casas. Cada rincón como una oportunidad para socializar, para crear más y mejor ciudad. Estos son terrenos baldíos recuperados en las ciudades, que no quedan muchos, pero aún quedan, y los que quedan, sobre todo en centros comerciales que por ahí están más alejados, que son más nuevos, entonces comparten con terrenos que están desocupados y que pueden recuperarse para un buen uso de ese centro comercial abierto como parte de ese conjunto. Y entonces llegamos a una síntesis en la cual podemos decir que una ciudad, y por supuesto un centro comercial, siempre podemos hacer el paralelo, debe ser, y en esto es responsabilidad de todos, un centro o una ciudad seguro, con prioridad para caminar, que tenga mucho verde, que tenga buena gastronomía, con buenas ofertas y promociones para comprar,
accesible, inclusiva, divertida, cuidadosa de su patrimonio, limpia, iluminada, creativa, con lugares para los niños, para las mascotas, para los adultos mayores, entre otras cosas. O sea, fíjense cuántas de estas cosas una ciudad hoy no tiene. Entonces, ¿cómo recuperamos todas esas partes que nos hagan hacer una ciudad y un centro comercial más vivible? Y el comercio en particular es uno de los principales o el principal motor de las economías de las ciudades, con lo cual lo debemos atender en forma, digamos, personal, más individual, porque es la razón de ser de muchos funcionamientos de muchas ciudades. Entonces, ese comercio, en medio de todos estos cambios que venimos diciendo, está en medio de crisis urbanas, de crisis entre lo legal y lo ilegal, con cambios demográficos, con crisis con cambios de uso, de códigos urbanos, crisis en seguridad, climáticas, sanitarias. O sea, ¿cómo hace el comercio para entenderse frente a todos estos cambios? Y como decía, bueno, quedarnos y ser conservadores y querer defender un modelo porque nos fue exitoso hace 10 o 20 años, hoy ya no nos está brindando ese resultado porque todos estos, digamos, nuevos elementos que nos ha traído este siglo XXI no nos hace más que aceptar que debemos de alguna manera modificarnos y ir modificando perdón, nuestros centros comerciales a cielo abierto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo los recuperamos? ¿Cómo transformamos? Debemos revitalizar, recuperar, transformar, creando nuevos centros comerciales. Los que tenemos los debemos recuperar, pero también debemos entender que hay que crear nuevos, con los desafíos de las ciudades multifocales, donde las ciudades ya no tienen un solo centro, sino tienen varios. Entonces, entender esa descentralización, ser parte y acompañar esos modelos de descentralización, siempre atendiendo al principal, obviamente, pero con este concepto de varios centros o multifocales. ¿Y qué herramientas tenemos para trabajar? Y bueno, la primera y principal es el modelo de gestión del centro comercial a cielo abierto. El modelo de gestionar que tiene el centro comercial a cielo abierto es justamente atiende a un modelo que tiene todas las variables porque es un modelo asociativo, es un modelo que tiene en cuenta la variante ambiental, es un modelo que busca trabajar lo público con lo privado. Tenemos los objetivos de desarrollo sustentable, que ya a lo largo de las charlas y en la primera charla, tanto Micaela como Luis trabajaron sobre ellos y nos mostraron, digamos, que es una herramienta a la cual podemos aplicar y podemos trabajar para ir mejorando a partir de los objetivos que nos proponen las Naciones Unidas. Tenemos el modelo de triple impacto. O sea, hay herramientas de las cuales nos podemos nutrir como comerciantes, como dirigentes, para ir mejorando este modelo nuevo de centros comerciales a cielo abierto que abarque y que encuentre soluciones para estos temas que hoy nos están generando el tema ambiental fundamentalmente. Entonces, esas visiones que recién describimos del modelo que tenemos ambiental hoy, de las situaciones que estamos pasando, de la pandemia que vino a acelerar esos procesos de cambio, nos generan modelos de aplicación concretos en los centros comerciales, que deben ser más sustentables, más innovadores, más inclusivos y por lo tanto más amigables. Y dos cosas que siempre digo también es que el modelo de pensar la ciudad, y esto es para quienes hacen ciudad, o sea, para los municipios, para las secretarías, las direcciones, de trabajar mucho más de forma holística que de forma, digamos, segmentadas. Hay una costumbre que tenemos en los municipios, en la Argentina, de trabajar estancamente y muchas veces un área no sabe que está otra área trabajando sobre inclusive en la misma zona. Entonces se generan
modificaciones que después vienen a romper sobre modificaciones ya hechas por otra área. El modelo de ciudad o de centro comercial sustentable trabaja sobre un principio holístico. Veamos todo sobre la mesa y veamos cómo es ese cambio de manera integral. Después iremos haciendo los cambios como podemos, pero tenemos que tener esa visión integral que nosotros la definimos como el diseño urbano del centro comercial a cielo abierto, donde determinamos todas las variables, las veredas, la calle, la circulación, la iluminación, el equipamiento, el arbolado, o sea, vemos todo en conjunto y después vemos cómo vamos haciendo esas modificaciones. ¿Y cómo son esas modificaciones? ¿Cómo es ese diseño que trabaja sobre el principio de una ciudad más amigable, más ambientalmente vivible? Trabaja principalmente sobre la prioridad peatón. La prioridad peatón pone al peatón como medida de todo lo que uno diseña. Entonces, como siempre digo, no elimina el auto, simplemente lo pone en otra categoría. Nosotros estábamos acostumbrados a una pirámide exactamente invertida a esta, donde el auto es lo más importante y el peatón es lo menos importante. ¿Y dónde lo vemos eso? En los cordones de las veredas y las circulaciones de los autos. Es muy fácil de entender. Nosotros venimos caminando y somos los que tenemos que bajar el cordón a la calle y volver a subirla, mientras que el auto tiene un paso corrido. Cuando nosotros nivelamos ese cruce de veredas en las esquinas, el que tiene que frenar es el auto para pasar esa altura. Quiere decir que la prioridad de paso directa, sin frenar, la tiene la persona. Ese es un pequeño, digamos, una pequeña visualización de lo que es la prioridad peatonal, en donde el que disminuye la velocidad es el auto y no la persona. De eso, otra vez, las ciudades no están adaptadas para que la prioridad sea del peatón, y menos conceptos de capacidades, de distintas capacidades o de inclusión. Y bueno, entender lo que es la prioridad peatón y ponerla por encima de todas las dimensiones. Y como siempre digo también, el auto no desaparece, simplemente toma otra dimensión en donde el ancho de las veredas respecto al ancho de las calles es mucho más proporcional. Nosotros vivimos en general en ciudades donde las veredas son pequeñas y las calles son mucho más anchas. Ese ancho de calle estaba pensado porque todos íbamos a andar en auto y las veredas eran simplemente un recurso para salir, digamos, del lugar privado, digamos, de los comercios o de las viviendas, pero no cumplía ninguna función más que llegar al auto. Entonces, ese modelo que colapsó en el mundo por cantidad de autos y porque es imposible que todas las personas tengan un auto, está como en retroceso, sobre todo, y vuelvo a repetir, en los lugares más densos de las ciudades, en donde más densidad poblacional hay, entonces donde la proporción de la gente tiene que, digamos, donde la cantidad de gente a caminar es mayor, y entonces hay que proporcionar esas relaciones, hacerlas más justas desde ese aspecto. Y también incorporar algo que ya está en muchas ciudades, pero que hay que seguir haciéndolo. A partir de esta pandemia se aumentaron en las ciudades muchísimo el transporte en bicicleta, porque es un transporte individual, que no contamina, que vino a reemplazar en muchos al transporte público, y que es fácil de implementar en todas las ciudades, de bajos costos y impactos importantes desde el tema ambiental, ¿no? Porque es cero contaminante. Perdón. Y bueno, obviamente a partir de estos nuevos usos que tiene la ciudad, también generarle nuevos servicios, ¿no? Que la gente pueda transportarse, por ejemplo, en bicicleta y encuentre los servicios necesarios como dónde dejarla, como que esté segura, de manera que darle servicios a la gente para que pueda transformarse, ¿no? Para que esa necesidad que tiene de movilizarse de otra manera se encuentre solucionada. Y bueno, tiene que estar bien señalizada, demarcada, con muchas campañas de seguridad,
tanto de seguridad sanitaria como de seguridad vial, ¿no? Hoy son dos variables que han tomado la calle de una manera casi equilibrada en cuanto a las necesidades, ¿no? Creo que es más, hoy las campañas son más de seguridad sanitaria en la calle que de seguridad vial, porque ustedes saben que la disminución del transporte y el aumento del transporte en bicicleta y de la gente que ha ido más caminando porque no podía tomar los colectivos, ha hecho que los accidentes viales hayan disminuido. Entonces, digamos, las campañas igual tienen que seguir, pero se han equilibrado con las de seguridad. Otro tema fundamental es el tema de las áreas verdes y arboladas en las calles. Las calles arboladas tienen dos ventajas desde lo ambiental. Las superficies verdes tienen la ventaja de la superficie de filtrado frente a estos nuevos, digamos, paradigmas que nos trae el cambio climático, que son tormentas mucho más fuertes en mucho menos tiempo. Las ciudades se están inundando mucho más. Entonces, cuanto más superficie recuperemos de filtrado, porque esto ha sido inversamente proporcional a la cantidad de cemento que le hemos ido incorporando a las ciudades. Entonces tenemos que, digamos, desandar un camino y tratar de crear nuevas áreas verdes, áreas de filtrado, áreas arboladas. El árbol es el elemento principal que absorbe a la contaminación atmosférica. Entonces, en vez de sacar el árbol, nosotros tenemos que tratar de plantar cada vez más árboles, porque una ciudad con más árboles es una ciudad que tiene un aire mucho más puro, mucho más respirable y mucho más sano. Entonces, y esto siempre lo digo en las charlas, a veces cuando dicen, ay, la calle con árbol me molesta porque la hoja, porque la raíz, bueno, hay soluciones para todo, pero nunca la última puede ser sacar el árbol. Eso es fundamental. Hoy las ciudades más vanguardistas, las ciudades que más valor tienen y más valoran los ciudadanos para vivir, son aquellas que la relación entre los espacios verdes y los espacios verdes y lo construido está más equilibrada. Cosa que hace 50 años no era esa visión. Esa visión ha venido cambiando y sobre todo se ha acelerado en estos últimos años. Bueno, como decíamos, los espacios con superficies para que la gente circule cómoda, para que la gente pueda estar cómoda, veredas con escala para que la gente pueda estar, pueda permanecer, pueda estar sentada y además pueda circular. Puedan tener superficies de filtrado. Fíjense que en esta foto podemos ver todo, la gente caminando, la gente sentada, superficie de filtrado y arbolado, digamos, como casi podríamos decir una vereda perfecta. Y también con arte, con intervenciones artísticas, digamos, el arte viene como a crear y a recrear y a lo que hablábamos como una de las características, ¿no? Una ciudad lúdica, una ciudad divertida, una ciudad que los jóvenes quieran quedarse. Nosotros vivimos en nuestro país muchas ciudades pequeñas que son muy ricas, pero que los jóvenes no quieren quedarse porque no están ayornadas a lo que hoy un joven quiere que sea su modelo de ciudad, ¿no? Entonces, tratar de acompañar para que ese joven se quede y siga desarrollándose en su ciudad y encuentre su espacio en esa ciudad, ¿no? Cada espacio puede ser pensado como una oportunidad para el residente, para el turista, para que se disfrute, ¿no? Con espacios únicos, que pueden ser, y esto otra vez, los famosos parklets, ¿no? Los espacios donde, digamos, antes había un auto, ahora hay espacio para la gente, y como siempre digo, no es que prohibimos el auto, no es que ponemos un cartel prohibido estacionar y el espacio sigue siendo el mismo, no, nos hacemos de ese espacio y lo usamos para el bien público, porque muchos dicen, bueno, nosotros cobramos para que sea medido, que la gente no se quede, que acá esté prohibido estacionar. En realidad, yo soy de la idea que el espacio que no se usa para el auto hay que usarlo, con usos para la gente, con espacios únicos, y siempre digo lo mismo, fíjense desde el punto de vista económico, las inversiones, si son tan importantes que alguna ciudad no pueda hacerlos, ¿no? Esos espacios de día o espacios, el mismo espacio de noche, fíjense cómo se recrea y cómo la gente cuando hay un espacio con estas características quiere salir, quiere estar, quiere caminar, quiere permanecer. Las instalaciones artísticas sustentables ayudan a crear una atmósfera más agradable, más creativa, más joven.
siempre con iluminación, muy iluminados. Los centros comerciales desde el punto de vista ambiental pueden iluminarse de una forma ecoeficiente. Hoy tenemos energías renovables, iluminaciones por LED, por celdas fotovoltaicas, que permiten que las ciudades estén muy bien iluminadas con poco consumo, ¿no? O sea, hoy no es un impedimento. Y la gráfica, ¿no? Acuérdense el primer cartel que vimos al principio, la primera foto que vimos al principio, con toda una cartelería y cables prácticamente tapando todas nuestras visiones, a una escala que no es la nuestra, no es la del ser humano para poder verlo de cerca ese cartel, a una gráfica y señalizaciones a escala humana, que yo los pueda leer y los pueda interpretar y no me agredan, sino que estén acompañando mi escala, la escala de esa construcción, y no que muchas veces construcciones hermosas que hemos visto en muchas localidades de la Argentina que tienen unas historias y unas construcciones con un valor patrimonial hermosísimo, sin embargo le ponen un cartel de 2, 3 metros de alto por todo el ancho del local, que lo único que hace es tapar un valor patrimonial que sin cartel ese local vale más desde lo visual, desde lo estético, y la gente no compra por el cartel, la gente va a comprar por el producto que se vende, por la forma en que está exhibido. La vedette, siempre digo, es la vidriera, no es el cartel. Esto es algo que todavía, digamos, cuesta, pero lo tenemos que entender. La cartelería y la gráfica de los locales tiene que estar a la escala del ser humano. Y por supuesto, desde el punto de vista ambiental, un centro comercial al cielo abierto ya no puede permitirse no tener recolección diferenciada de residuos, incluyendo campañas de recolección diferenciada, ¿no? Promover ese ejercicio de separar, ¿no? De ser conscientes de lo que hay que hacer con cada elemento que tengo que no voy a usar más, si va a tener un segundo uso. Con lugares para las mascotas. Hoy el porcentaje de familias que tienen mascota es altísimo y ha crecido muchísimo, y aún en pandemia ha crecido más aún, con lo cual cada vez más tenemos que ver de qué manera le encontramos lugar también en un centro comercial a cielo abierto a esas mascotas. Estas son distintas soluciones que hay en distintos países. También creando ecopuntos saludables, lugares donde pueda sentarme bajo la sombra, donde pueda cargar agua caliente, por ejemplo, para en nuestro país que se toma tanto mate, que se pueda recargar un celular, que se pueda dejar una bicicleta de forma segura, ¿no? Eso es un ecopunto saludable que cumple varias funciones desde el punto de vista de la sustentabilidad, ¿no? Con paneles solares, con calefones solares, para cubrir necesidades que hay hoy de servicios adicionales a las personas para que quieran quedarse y permanezcan en nuestros centros comerciales más tiempo, ¿no? Que es un poco también el objetivo que tiene el centro comercial. Estar y permanecer más tiempo, porque en ese lapso de tiempo más largo que nosotros permanecemos en ese centro comercial, seguramente vamos a consumir más, vamos a tener más hambre, vamos a tener más sed, vamos a ver algo en la vidriera que no teníamos pensado, pero porque lo vimos, nos gustó, era una oferta, la pudimos adquirir. Es exactamente lo contrario del concepto que tenemos de el estacionamiento frente a dejar un estacionamiento para estar en el frente del local, ¿no? En donde compro en ese local por necesidad, me subo de vuelta al auto y me voy. Ese sería como la antítesis, ¿no? Nosotros queremos crear espacios en donde la gente quiera tomarlo como un lugar para pasear, para estar, para permanecer. Y bueno, a partir de la nueva normalidad hay que diseñar espacios adecuados para brindarle a las personas seguridad, ¿no? Seguridad para que vuelva a la calle, para que esté en la calle y que pueda consumir de manera segura. Entonces, las ciudades deben proponerse todas las modificaciones necesarias que tienen que ver con todos los principios de ciudad sustentable, pero que hoy se suma al concepto de seguridad sanitaria, ¿no? Aumentando las superficies de veredas, con nuevos espacios, con más espacios, siempre tratando de transmitir, ¿no? en todos los lugares de la ciudad
estas nuevas normalidades, debemos seguir concientizando distintas maneras de tomar los cruces, donde, por ejemplo, en este caso se indica un lugar para ir y uno para volver, para que la gente no se cruce, entonces haya más distanciamiento social. O sea, siempre hay soluciones creativas y de bajo costo que podemos hacer para que esa ciudad sea más segura, más amigable y ambientalmente más sustentable. Esta es otra manera también donde aumentamos la superficie de estar, de caminar del peatón y disminuimos las superficies de circulación de los autos, también creamos circulación en bicicleta. Y los locales, para atraer su gente, pueden crear intervenciones sustentables efímeras porque no duran más de un tiempo, pero son de bajo costo también y recrean esta necesidad también de atraer al turista con elementos también sustentables. Y bueno, como síntesis, las preguntas finales que nos debemos hacer frente a lo que acabamos de escuchar es si deseamos vivir en una ciudad más linda, más amigable, más segura y más sustentable. Y si queremos que nuestros centros comerciales sean parte de ese cambio. Y si necesitamos, además como comerciantes, mejorar nuestra competitividad y nuestras ventas, debemos empezar a mirar nuestra ciudad, su centro comercial y sus comercios de una manera diferente a como la veíamos hasta hoy. O sea, yo los invito a salir y a mirar el cartel, a mirar la vereda, a mirar ese árbol, que lo mirábamos con desconfianza, a ver cuándo lo puedo sacar, a mirar todos esos elementos que hoy describimos y tratar de mirarlos con una mirada más sustentable, más amigable, más ambientalmente vivible, y vamos a ver cómo vamos a cambiar esas visiones y vamos a actuar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Nora, muy completo. Ahí, a través del chat, si hay alguna consulta, alguna pregunta que le quieren hacer a Nora, ella nos va a acompañar unos minutos más, así que después de las presentaciones que restan, Nora las podrá contestar. Sí, bueno, sí, si tienen preguntas, todo lo que quieran. Bueno, pasamos a la entrevista entonces con Damián Di Pace, que hicimos sobre todos estos temas. Bueno, estamos con Damián Di Pace, que es director de la consultora Focus Market, analista económico. Ha publicado varios libros. El último libro es muy reciente, del 2020, Economía de a pie, pero fundamentalmente es una persona muy ligado a CAME desde hace muchos años, y inclusive en el marco de estas charlas que estamos haciendo sobre sostenibilidad, sustentabilidad y los centros comerciales abiertos, Damián en su momento fue el gerente de un centro comercial abierto en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera que sabe y conoce perfectamente de los temas que vamos a hablar ahora. ¿Cómo estás, Damián? Un placer, Luis, hablar a vos y a todos los gerentes de centros comerciales a cielo abierto. Te diría de par a par, o sea, conozco todos los problemas que tienen porque los he vivido y a su vez, de alguna manera también he vivido el tránsito ese de lo que fue la crisis 2001-2002, así que también pasé por una situación compleja, como gerente. Como gerente, por eso. Estabas ahí en Monte Castro, ¿no? En Monte Castro, exactamente. Bueno, a ver, Damián, comencemos. A ver, una primera consulta acerca del consumo. A nivel global, por lo menos hasta la pandemia, se verificaba una tendencia a un consumo más saludable, a que la gente, los consumidores, premian a las marcas que son socialmente responsables, que son cuidadosas del medio ambiente.
no solamente en lo que hace a la cuestión de la RCE pensado de una forma tradicional, sino en el marco también de todos sus procesos internos, los productos, la innovación, etc. ¿Cómo ves esa cuestión hoy en la Argentina? El tema del consumo, ¿se verifica o se venía verificando esta tendencia, sobre todo en los jóvenes, a premiar marcas más responsables? Primero, veamos la situación donde estamos parados en materia de consumo y qué es lo que se le viene para un gerente de un centro comercial en esa materia. Y yo creo que es importante ver qué pasó con las reactivaciones en los últimos 40 años. Hay un buen informe ahí del Dieral que muestra que el consumo fue el 75% de la recuperación económica después de cualquier crisis. Interesante, básicamente les va a tocar enfrentar una situación con desafíos muy pero muy importantes. ¿Por qué? Aparte tenés el tema de que obviamente hubo mucho cierre de local en los centros comerciales a cielo abierto. Y respecto de esta tendencia a la búsqueda de lo saludable, uno podría decir, bueno, pero si tenemos problemas de bolsillo de los argentinos por caída del ingreso, pérdida de poder adquisitivo del salario, caída de las prestaciones de servicio que hacían los trabajadores independientes o autónomos, evidentemente agregar valor a mi consumo es muy difícil. Bueno, pero también el valor no solamente tiene que ver con el precio que uno paga, sino también tiene que ver con el valor real sobre el estadio en el cual uno quiere preservar su salud presente y futura. Ahí yo creo que abro un paréntesis aparte y digo que si vos ves, la semana que viene o la otra va a ser la primer feria virtual de franquicias en Argentina. ¿Cuáles son uno de los locales que más crece de cadena? Dietéticas y casas de alimentos saludables. Mirá. Es una de las tendencias en esta pandemia, lo cual vos, Luis, podrías decir, che, pero si estamos con problemas de bolsillo, ¿cómo? ¿Compramos con valor agregado? ¿Estamos dispuestos a pagar más cuando está de por medio la salud nuestra? Evidentemente, tenemos que generar consumo sustituto. Comprar productos orgánicos no es barato en Argentina. No. Todavía. Claro. Totalmente. Por lo cual, digo, en esta tendencia, me parece que se busca, me parece que hay un mayor nivel de conciencia, me parece que ahí los medios de comunicación juegan un rol, pero también juegan un rol las redes sociales, los foros, la posibilidad de informarse por parte de los consumidores, y creo que eso es relevante. Fíjate que, bueno, frente a los proyectos de ley de buscar formas para la sostenibilidad o sustentabilidad del medio ambiente, también uno podría ver que en Argentina hoy se implementa, pero no todos los productos, es el uso de la huella de carbono. ¿Qué tránsito tuvo ese producto desde origen hacia el final en góndola a los efectos de que uno pueda garantizar que ese recorrido no generó ningún impacto en el medio ambiente? ¿Es positivo? ¿Es exitoso? ¿La gente lo valora? ¿Cómo no lo va a valorar? En definitiva, a mí me gusta un autor que se llama Castoriadis, es un griego, y que decía que el hombre en definitiva estaba cortando la rama sobre la que está sentado. Bueno, es una forma de evitar cortar la rama para seguir viviendo este mismo medio ambiente en el cual vivimos todos, comprar ese tipo de productos también, ¿no? Bueno, o sea, la verdad que lo que comentás me alegra en el sentido de que a pesar de las restricciones económicas, los problemas que estamos viviendo, la gente, el consumidor en general, de alguna manera sigue valorando o reafirma esta actitud de valorar aquellas marcas, empresas que están cuidando el ambiente, socialmente responsables, etc. Sí, y entonces, ya que introdujiste el tema o la mirada desde el centro comercial abierto, hoy, en este contexto donde tenemos, bueno, las restricciones en la apertura de los locales, marchas, contramarchas, si vos te pones en la piel de un gerente de CCA, ¿por dónde comenzarías a pensar estrategias comerciales para el conjunto del centro comercial? La primera es la reconstrucción. O sea, tenemos que saber que tocamos fondo. Y en esa reconstrucción, hoy el primer trabajo del gerente es recuperar la apertura comercial de negocios que cerraron. Es decir, hay que salir a buscar marcas, hay que salir a buscar
el mercado para que el centro comercial comience a vivir. Sí. Segundo, ¿cómo es el surtido de esa oferta comercial? Yo me acuerdo que en el caso de Montecastro, nosotros necesitábamos cadena de electrodoméstico, te digo, cuando fue la crisis del 2001-2002. Necesitamos cadena de electrodoméstico, necesitamos sector gastronómico, que nos faltaba, necesitamos darle vida nocturna, necesitamos mejorar la composición de oferta en prestación de servicios, como puede llegar a ser peluquerías, nos faltaban varios rubros. Entonces, digo, cerraron muchos locales. Bueno, ¿cómo recompongo esa oferta? El trabajo del gerente es clave en esa situación, sí, por dos motivos. Primero, porque va a intentar recuperar comercios cerrados con nueva oferta. Segundo, va a intentar lograr asociativismo pleno, porque aquel que siempre ingresa al centro comercial tiene mayor capacidad para asociarse, y más si lo van a buscar. Sí. Y a partir de eso empezaría con la planificación del contenido. Planificación del contenido, Luis, que hoy no puede eximirse de estar online, porque lo físico online va a ser el futuro. Entonces, yo si fuese gerente ya tendría desarrollando un código QR para todo el centro comercial con diferentes formas. Me parece que hoy utilizar papel, etcétera, no sirve. Me parece que debería garantizar que la información básica del comercio pueda estar en esos códigos QR. Me parece que hoy una entidad debe tener o un sitio web o debe tener su propia cesta de comercio electrónico. Estoy hablando de cosas que son complejas, pero Montecastro la tiene. No es un plato volador. Las tiene hace mucho tiempo ya. La interacción por redes sociales, todos los comercios tienen que estar integrados. Y me parece que vamos hacia contenidos donde, en definitiva, yo auguro que en algún momento dice, bueno, ¿cuándo es la pospandemia? No hay pospandemia. La pospandemia es lo que estamos viendo. Leamos el presente, porque leyendo el presente estamos construyendo el futuro. Ya estamos viviendo los rasgos de lo que implica que en la última jornada del Cyber Monday los baby boomers mayores de 55 años han sido los mayores compradores. 40% del volumen de compra pasó por eso. ¿Y dónde compraban, Luis, esa gente? En los centros comerciales a cielo abierto. ¿Quiere decir que vamos a tener que ayornar la oferta? Sin ninguna duda. Entonces, tenemos que interpretar el contexto social, cultural, no en la pospandemia. La pandemia ya te está dando una guía, indicio de lo que nos vamos a tener en el futuro, en el presente. Ya hay que hacerlo, ya, no hay que esperar. El comercio digital está creciendo, eso sin duda. Sí, pero ojo, yo planteo, y esa es parte de mi mirada, planteo una tendencia inversa. Vamos a estar tan digitalizados que la experiencia real de compra va a ser el diferencial. Y te va a pasar que incluso a los jóvenes y adolescentes van a querer experiencias reales de compra físicas, pero que tengan tecnologías, dispositivos digitales que faciliten la compra, que puedan hacer retiro. Ojo que el costo de envío en Argentina en algunos casos es gratuito, en otros casos es muy costoso, por lo cual pasar a hacer pick-up o pick-it por punto de venta, en definitiva, también es una decisión eficiente. Me parece que hay muchas alternativas para poder trabajar en los centros comerciales a cielo abierto. Me parece que los lugares donde el centro, por ejemplo, si yo tendría una sede de la asociación que tenga retiro en cualquier horario, en un punto de venta de depósito donde pueda albergar el centro comercial, es una decisión eficiente. Hay muchos, digamos, trabajos para poder desarrollarse en el futuro en materia de centros comerciales a cielo abierto. No van a morir, al contrario, van a experimentar una nueva modalidad de compra por parte de las diferentes generaciones. Sí, o sea, a ver si quiero sintetizar, flexibilidad, creatividad, ¿sí? Y el tema de la experiencia vívida, la experiencia de recorrer el centro se mantiene y va a crecer. Sí, y algo importante, vos ten en cuenta que el comerciante en un contexto de crisis es el que más tiende a trabajar para dentro de su propio negocio, pasa en cualquier momento, en ese momento más. Creo que aquellos que tienen la fortuna de ganar tienen que entender que vamos hacia una economía del conocimiento, donde el valor agregado está en el sistema, en la informática, en el algoritmo, en la digitalización, en la incorporación de tecnología. Cuando vos sos pequeño y no tenés la fortaleza de ser mercado libre, en definitiva, lo único que te hace fuerte es el conocimiento colaborativo.
¿cómo hago para fortalecerme en una gran unión digital que albergue a todo ese centro comercial, a toda esa oferta comercial, en un espacio donde me involucre desde el punto de vista de la identidad una marca única, llámese Centro Comercial Montecastro o llámese Centro Comercial Santa Fe o el centro comercial que sea, y que encuentre una oferta de surtido interesante para comprar en forma fácil y rápida para que llegue al hogar. Y algo importante, tendencia importante de los centros comerciales. Nosotros que estamos en esta conferencia, los 4 estamos, digamos, nosotros más los gerentes, van a estar en sus casas, no van a estar en su trabajo. Eso implica que hoy el 30% del trabajo esté en la casa. Y eso, ¿sabes lo que es? Comercio de cercanía. Eso es que yo a la vuelta de mi casa voy a hacer reposición. ¿Y antes dónde la hacía, Damián? En el centro de la ciudad. Evidentemente, el comercio minorista tradicional, los centros comerciales a cielo abierto, tienen una oportunidad histórica. No la pierdan, porque evidentemente ahí hay una situación donde es ganar, ganar ahora. Es aprovechar ahora la situación. La crisis como oportunidad. Sí, a mí me gusta, yo escribí un libro este año, se llama Economía de a pie, y el prólogo de Claudio Suchovicki, ¿no? Y Claudio dice una frase importante, cuando dicen que la crisis es una oportunidad. Las crisis son crisis, y hay que pasarlas, y hay que pensarlas, pero son crisis en definitiva. La oportunidad es una lectura de la crisis. Okay. De acuerdo. Sí, Damián, una última consulta. El otro día el Senado aprobó finalmente, después de algunos años, la ley de etiquetado frontal, ¿sí? Donde en la etiqueta, todos los productos alimenticios en la etiqueta tienen que especificar determinadas características del producto relacionados con su salubridad. A ver, hay países que ya lo tienen hace tiempo. Un dato auspicioso fue que en Senado fue aprobado por unanimidad prácticamente, de manera que todos los partidos se pusieron de acuerdo. ¿Cómo ves esto en términos de ayudar a mejorar lo que es el consumo saludable en Argentina? Yo creo que la información es muy importante y lo que implica ese etiquetado es que muestre los porcentajes, por ejemplo, de contenido graso, que muestre el contenido calórico y que además tenga rangos, cuando están superando lo máximo o mínimo recomendable por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Entonces a mí me parece que desde el punto de vista informativo es más que acertado. ¿Por qué por parte de las grandes empresas alimenticias hay, digamos, una reacción en algunos casos adversa a esta medida? Bueno, porque se da en un contexto país donde sabés que los precios están pisados, donde hubo precios máximos, y incorporar esto implica mejorar la eficiencia, la productividad de una empresa alimenticia al efecto de llegar a esos rangos, porque nadie va a querer tener valores por encima de debajo de la competencia. Claro. Entonces, ¿se puede generar en este momento, en este contexto de cambio, eso de nuevo etiquetado si no se resuelve el tema de cuál es el precio de lo que pago por el valor que aporto? La economía te dice que eso no se puede lograr. Básicamente, vos sabés que con precios máximos se ajustó 3% y 5%, y las empresas grandes, empresas de alimento, muestran un aumento promedio del 28% de sus costos. Digo, siempre agregar valor es muy importante, pero lo importante es que ese valor venga de un precio que acompañe por parte del consumidor y la oferta en sintonía, ¿no? Bueno, Damián, te agradezco estos minutos que hemos compartido y bueno, ojalá que en algún otro momento podamos retomar este contacto siempre en función de trabajar por la mejora y el fortalecimiento de los centros comerciales de nuestro país. Sí. Gracias, Luis. Le dejo un mensaje a los gerentes. Fuimos uno de los pioneros de lo que fue el primer proyecto Basura Cero en la Ciudad de Buenos Aires junto con Greenpeace Argentina. Y en aquel momento fuimos los que utilizamos las bolsas reutilizables, la incorporación de los contenerización en el centro comercial, las actividades de reciclado de origen hacia destino. Me parece que un centro comercial debe involucrarse en esa actividad. ¿Por qué? Porque también queremos un centro comercial limpio, organizado, pulcro, y que la organización comercial
tenga como objetivo cambiar la cultura por parte del cliente y el propio comerciante. Somos, como ser humano, el lugar donde vivimos, y vivimos en el lugar que queremos estar. Para eso es fundamental la preservación del lugar donde comerciamos bienes y servicios, que es en nuestro lugar, nuestro barrio, nuestra identidad, nuestra cultura comercial, por lo cual me parece fundamental que estén tocando este tema. Gracias, a eso aspiramos. Gracias, Damián. Chao. Un placer. Bueno, estamos... bueno, y luego de las presentaciones de Nora y de esta entrevista que le hicimos a Damián Tipache, ahora pasamos a ver una experiencia concreta, a ver cómo efectivamente en un centro comercial de nuestro país, en este caso el de Rafaela, en provincia de Santa Fe, están trabajando todos estos temas. Por eso, bueno, le agradecemos otra vez a Florencia Muriel, que nos acompaña, que es la gerenta del Paseo del Centro en Rafaela. Y bueno, te escuchamos, Florencia. Hola, buenas tardes. Qué difícil hablar después de Nora y de Damián. Todo un desafío. No, pero queremos escuchar cómo ustedes están trabajando, eso es lo importante. Buenísimo, bueno, voy a tratar de ser rápida y de comentar un poco nuestra experiencia desde acá de Rafaela. Bueno, nosotros en Rafaela hace un tiempo, en el 2015 más precisamente, bueno, para hablar un poco de las estrategias ambientales, ¿no? En el 2015 la municipalidad formó un Instituto para el Desarrollo Sustentable, con el cual venimos trabajando a lo largo de los años, nos venimos reuniendo, más que nada a partir del año pasado, porque empezamos a ver un poco todo esto que explicaba antes Nora y queríamos ver cómo poder cambiar en nuestros paseos algunas cosas que no nos gustaban. Tengo que decir esto, la escuchaba Nora y me acordé de la refuncionalización de nuestro microcentro que Dios quiera que arranque el año que viene, y al escuchar todo lo que ella decía y demás, digo, bueno, creo que esta vez estamos bien encaminados. Ya tuvimos una oportunidad y se frustró, y ahora creo que estamos teniendo en cuenta muchas de estas cosas que ella mencionaba, y me parece que eso puede generar un impacto positivo en la ciudad, sobre todo porque le pudimos dar la oportunidad a los ciudadanos en general que participen del proyecto, entonces pudimos escuchar distintas partes como para ver qué nos faltaba en nuestros sectores para que la gente se quiera quedar en nuestra ciudad y no quiera irse a otro lugar. Eso lo digo como en un paréntesis porque la escuchaba y lo pensaba a la par y digo, ¿cómo no tener para mostrarles el proyecto y que ojalá se dé de esa manera y que quede totalmente así? Bueno, volviendo a lo que son las estrategias ambientales que nosotros estamos desarrollando en nuestra ciudad, estamos trabajando junto con el Instituto para el Desarrollo Sustentable, en donde este lugar específico tiene como objetivo poder abordar temas medioambientales y ponerlos en la agenda municipal. Nos hemos juntado a lo largo de estos últimos años para poder proyectar acciones en conjunto y ver cómo podíamos beneficiar a la ciudad y a los comercios y a nuestro sector en sí. A raíz de eso y de una de las últimas charlas que tuvimos a mediados de año pasado, fuimos a hacer una visita al complejo ambiental. Rafaela tiene un complejo ambiental al oeste de la ciudad que es muy grande, tiene un predio de 33 hectáreas, en donde funciona el relleno sanitario, la planta de recupero, y además tenemos un parque tecnológico. Es algo muy impactante, yo realmente nunca había ido, lo hice ahora como comerciante, que dijimos, bueno, vamos a ver y vamos a ver qué podemos nosotros aportar desde nuestro lugar, o cómo podemos sumar algo. Y el hecho de ver cómo para ellos lo que nosotros denominamos basura es materia prima, nos hizo pensar y nos hizo ver el proceso y demás, y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos aportar como comercio algo a este lugar que a su vez les sirva a ellos para algo positivo? Así que cuando fuimos ahí, conocimos bien cómo era la gestión integral de los residuos, el proceso desde que ingresaban a la planta,
conocimos que hay 60 familias que trabajan en el complejo ambiental, que están formadas en cooperativas y que son lideradas por mujeres, lo que nos pareció también muy interesante y está buenísimo, ya hace años que vienen funcionando, y nos planteaban que necesitaban tratar de generar mayor materia prima para poder sostener a todas las familias que estaban trabajando en ese momento. Así que salimos de ahí y creo que en menos de una semana ya teníamos pensado un acuerdo para poder hacer con ellas y de cómo podíamos colaborar en el relleno. Les voy a dejar para que vean un videito muy corto y después les voy a contar en qué nos benefició esta acción. La ordenanza de generadores especiales impacta en varios puntos, específicamente para que no se realicen basurales en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de generar empleo verde, con el fin de reducir y minimizar todos los residuos que van a la disposición final. Desde el paseo del centro, para los comerciantes, contar con este servicio es algo muy bueno. En realidad nos ayuda también a nosotros a entender que no todo es basura, sino que hay cosas que son residuos recuperables, que para los chicos de la cooperativa es materia prima. Gracias a Dios estamos teniendo una buena respuesta, una buena predisposición de los comerciantes, y le agradecemos mucho porque de esto se vive 60 familias que hoy por hoy están en el relleno sanitario. Nos pasaba que a nosotros, cada vez que salíamos a la calle, nos encontrábamos que un comercio recibía mercadería y lo primero que hacía al sacarla de sus cajas y demás era tirar la basura afuera, al frente del local, a cualquier hora, sin importarle en realidad si era el día o no en que tenían que sacar ese tipo de residuos. Nos pasaba que había muchísimos trabajadores informales dando vuelta constantemente en nuestros centros comerciales, que también generaban un poco de inseguridad en algunos lugares, y que hasta incluso se enojaban si un día no tenías para darle algo que ellos se puedan llevar. A raíz de este acuerdo que nosotros pudimos hacer con la cooperativa, no solo le ayudamos a ellos a incrementar su materia prima por mes, sino que también logramos que estos trabajadores informales puedan regularizar su trabajo, ya que tenían los vehículos para venir y recolectar los materiales y después ellos venderlos por otro lado. Hicimos que formalicen, que pongan en regla sus vehículos y que sean el transporte del comercio a la cooperativa. Ellos hoy hacen sus aportes, tienen un sueldo fijo, y a nosotros, a todos los comercios de la zona, del centro comercial, nos pasan a retirar los residuos 2 veces por semana. Como comerciantes nos comprometimos en poder dárselos bien separados, en cartones, nylon, stretch, vidrios, y ellos se encargan todos los lunes y todos los miércoles de pasar, de retirarlos y de llevarlos directamente a la planta al complejo ambiental. Como otra de las estrategias que dentro de lo que es lo ambiental y que estamos trabajando en este momento es en el relevamiento de árboles, de cestos y de bicicleteros. Y esto es lo que decía antes, porque va de la mano de la refuncionalización que tenemos planeada para el microcentro, que esperamos que esta vez no se frustre y que podamos comenzarla el año que viene. Ya por lo menos lo prometieron desde el municipio, y entendíamos que ahí tenemos un doble problema. Muchos comerciantes están enojados y el ciudadano común por el tema de las aves, que incluso es un problema que se acentuó aún más con la pandemia, con el poco movimiento que hubo durante algunos meses en la calle y demás, como que las aves nos coparon los paseos y estamos teniendo grandes problemas de suciedad y demás que no se pueden controlar. Pero a su vez entendemos que necesitamos mayor cantidad de árboles, mayor cantidad de espacios verdes, para que la gente tenga ganas de permanecer en nuestro paseo, para que aquellas personas que se fueron porque lo dejaron de ver atractivo digan, volvamos y tengamos algún espacio para poder pasar la tarde ahí, no solo para comprar, sino para, como decía antes Nora, quizá uno va porque encuentra atractivo un sector para pasar una tarde, para tomar mate, porque tiene a disposición esto de los ecopuntos, o de poder cargar su teléfono,
o simplemente un espacio de esparcimiento, algo atractivo, y que después termina generando buenas ventas. Lo que queremos hacer también en nuestro microcentro es poder reducir la cantidad de vehículos que tenemos constantemente motorizados. Por eso también estamos haciendo campañas para que aumente el uso de las bicicletas, el poder ensanchar nuestras veredas y a su vez nuestros canteros para que quede el paso de un solo auto, cambiar los niveles de nuestro microcentro para que el tránsito sea aún más lento, incluso para que las personas con capacidades diferentes puedan también movilizarse solas a lo largo de nuestros centros comerciales abiertos. Dentro de lo que son las estrategias sociales, este año con el tema de la pandemia y dado que nos pasa en nuestro centro comercial, tenemos muchísimos dirigentes, pero la mayoría son dirigentes masculinos. Estuvimos pensando qué podíamos hacer para poder incorporar mujeres, y surgió esta idea del conversatorio de mujeres, y lo comenzamos a hacer en plena pandemia. Logramos reunir 21 mujeres que son emprendedoras, que tienen comercio, pero que se les dificultaba muchísimo a lo mejor poder juntarse en horario comercial y demás para definir algunas estrategias o definir algunas cosas que necesitábamos mejorar y demás. Así que creamos este espacio, encontramos un horario a la noche en donde nos podemos juntar todas, y bueno, en principio estábamos un poco conociéndonos, conversando, y ya ahora empezaron a surgir y empezamos a identificar algunas necesidades que todas tenemos en común y que vemos no solo para nuestros comercios, para nuestros empleados, sino también para poder hacer un aporte a la ciudad. Dentro de lo que son estrategias sociales, desde hace varios años venimos trabajando muy fuerte en las campañas de prevención de cáncer de mama. Tenemos una campaña particular que se llama La Prevención está en Vos, en donde tratamos siempre, nuestro objetivo primordial es poder sensibilizar a la población y concientizar al respecto de esta enfermedad. Trabajamos en conjunto con la dependencia del ALSEC de Rafaela y con 2 grandes centros de imágenes que tenemos acá en la ciudad, que siempre para octubre son personas muy cálidas y trabajan en conjunto porque entienden cuál es el verdadero mensaje que hay que transmitir. Nos venimos sumando con ellos. El año pasado hicimos una movida muy grande en nuestro centro comercial principal, que es el de Boulevard Santa Fe, en donde hicimos distintos espacios recreativos, espacios de punto sano, espacios en donde la gente podía también donar su cabello para después crear pelucas oncológicas. Tuvimos un trabajo muy importante ahí en conjunto con la municipalidad, que nos apoyó, que nos ayudó a hacer los cortes de calle, que nos brindó personal de salud, porque era un día de muchísimo calor, y nos brindó personal de salud para que estén ahí, para que puedan asistir si pasaba cualquier cosa. Pudimos hacer que los comercios se sumen con sus vidrieras, que ayuden a comunicar, a vestir la ciudad de rosa. Hicimos promociones y demás. Sabíamos que el objetivo principal no era vender, sino poder educar en cierta manera, y creemos que el año pasado fue muy fuerte y muy bueno porque este año nos apoyaron desde un principio. Y acá les comparto el videito resumen de la campaña.
Bueno, este año volvimos a repetir nuestra campaña, le mantuvimos el nombre como ya lo venimos haciendo desde varios años. Fue meramente digital por una cuestión obvia. La esperamos hasta último momento porque pensamos que nuestra ciudad venía zafando, por decirlo de alguna manera, con los casos de coronavirus, pero la realidad es que nuestro pico fue en octubre. Recién ahora está bajando y está descendiendo la curva y estamos viendo más movimiento en nuestras calles. Así que este año nos volcamos a lo digital, entendemos que todo va por ese lado, creamos un perfil de Instagram en el que utilizamos para poder concientizar, donde tuvimos testimonios, donde pudimos hacer un buzón de preguntas que distintos profesionales fueron respondiendo después a lo largo del mes. Por supuesto, los comercios también se sumaron para poder comunicar esto, y le agregamos, para hacerlo un poquito más motivador este año, le agregamos un premio en órdenes de compra que era para el comercio. Siempre generalmente regalamos cosas para el ciudadano, y esta vez decidimos premiar al comerciante porque también veíamos que estaban de capa caída, de que veníamos transitando momentos muy difíciles, y lo vimos como una oportunidad también para levantar ánimos. Bueno, logramos con esta campaña, aprovechamos a hacer una venta de tapabocas, que lo recaudado fue donado al ALSEC de nuestra ciudad. En números, la verdad que estamos bastante contentos porque es algo que pudimos desarrollar únicamente unos 30 días y vendimos más de 1.700 tapabocas, logramos poder donar al ALSEC 48.000 pesos. Notamos que muchas empresas, o sea, más de 50 empresas se sumaron a la campaña, que nos apoyaron, y que ya sabemos que el año que viene van a ser las primeras que vamos a tocar para poder hacer esto aún más grande y poder llegar cada vez más lejos, concientizando. Otra de las acciones que hacemos generalmente sociales son las colectas solidarias. Este año hicimos la colecta para el Día del Niño, que fue muy beneficiosa, fue muy linda, se juntó muchísimo, y creo que un poco también por el hecho de estar transitando esta pandemia, muchos estaban en sus casas, aprovecharon a reorganizar, a ordenar, a acomodarse, y la gente se mostró muy solidaria. Recolectamos muchísimos juguetes y nos agrupamos, o sea, nos comunicamos con una asociación civil para ver a dónde podíamos donarlos, si en merenderos o demás, y eligieron un asentamiento que se formó en muy poco tiempo en Rafaela y que tiene más de 70 familias, así que después invitamos a los comerciantes también a ir a llevarlos y a repartir y a conocer las condiciones en que las personas estas están viviendo, y conocer un poco otras realidades que quizá uno vive en la misma ciudad pero no se entera o no las quiere ver. Al principio de la pandemia, y como creo que la mayoría de las localidades habrá hecho, hicimos una campaña para apoyar al comercio local, en donde no solo pedíamos que cuando pase todo esto nos tengan en cuenta y recuerden que estamos nosotros, o que si van a comprar por medios digitales o por internet, que recuerden que también hay muchísimos locales de nuestra ciudad que venden de esa manera, que traten de elegirlos, que entiendan que la economía local debería permanecer acá para que no se corte el círculo y que podamos seguir funcionando económicamente como ciudad. No solo hicieron un video los comerciantes pidiendo esto, sino que también invitamos a la ciudad en general, a la comunidad, a que puedan hacer sus propios posteos y que elijan sus comercios favoritos, o que le manden mensajes motivadores a sus vendedores o los que tienen mayor afinidad y demás. Bueno, y generalmente para el Día Internacional de la Discapacidad, y creo que esto ya lo comenté varias veces, trabajamos de la mano con Alpi, Rafaela, y hacemos un concurso de vidrieras inclusivas. Bueno, acá termina mi breve presentación. En este momento nos queda la que es la campaña de Navidad, que estamos ya planificando y planeando, y la queremos hacer mucho más sustentable.
por lo que ya estamos tratando de trabajar y de ponernos en contacto con artesanos y demás, como para poder trabajar pallets, madera, cartón, lo que fuera, para poder adornar el centro de cierta manera. Tenemos ganas de hacer o de transmitir un mensaje positivo, como para cambiar el ánimo de la gente. Estamos pensando que se vienen épocas de mucho calor y que no está bueno hacer colas y esperar para poder entrar a un comercio, entonces tratamos de ver cómo podemos alegrar a las personas que van a estar ahí haciendo cola, esperando, y tenemos muchas estrategias planteadas. Justo hoy estuvimos reunidos y diseñando la campaña, así que no tengo nada para mostrar de eso, pero espero poder mostrarlo después más adelante y compartirlo. El año pasado ya hicimos y trabajamos mucho con materiales sustentables, le pedimos a los comercios que se sumen a adornar y demás con materiales sustentables, e hicimos incluso nosotros en nuestros bulevares renos y demás para que los niños puedan sacarse fotos, y era todo con material reciclado. El tema del relevamiento que hicimos también, ahora que la veo a Nora, para la refuncionalización del microcentro, de cestos y de bicicleteros y demás, nosotros ya tenemos algunos ecopuntos en donde vos diferenciás la basura, pero la verdad que todavía falta mucho en eso. El ciudadano todavía no todos entienden lo importante de eso, así que estamos trabajando también fuerte porque queremos tener un paseo limpio y que sea agradable. Bueno, excelente, Florencia, porque además han tocado o están trabajando todos los temas que nosotros queremos también ilustrar, o sea, no solamente la cuestión ambiental, sino la cuestión social, mostrando las campañas solidarias, la campaña de prevención de salud, las vidrieras inclusivas, que eso realmente me sorprendió, no conocía, todo el tema de las cooperativas, o sea, cómo la cooperativa está asociada también a la cuestión ambiental, que es algo que se está trabajando en muchos municipios, y ahí estaba pensando si todo todo ese complejo ambiental está solamente utilizado por Rafaela, o hay otros municipios y ciudades cercanas que están utilizando también el complejo ambiental. No, es exclusivo de la ciudad de Rafaela. Y es realmente impactante. Yo ni me imaginaba lo que era, y cuando fui dije, ¿qué pasa? Llegué a mi casa y le dije, no, basta, ¿cómo que no separamos la basura? ¿Qué estamos esperando? Lo que acabo de ver no me gustó, le digo, y tenemos que hacer algo para beneficiar a ellos, porque la verdad que ellos lo toman como un trabajo súper digno, y yo pienso, creo que ni en mi peor momento iría a trabajar en un lugar así. Y la verdad que realmente te toca y decís, bueno, ¿de qué nos sirve? Y nosotros hoy tenemos un centro mucho más limpio, podés transitar, entre que tenemos veredas que no son angostas, pero que están bastante destruidas. El que conoce la ciudad lo puede ver. El salir y tener veredas, cajas, cartones, todo lo que sea, te va sacando cada vez más lugar, y sinceramente te vas sacando las ganas de ir a transitar los paseos. Así que eso fue un cambio importante que vimos y que se notó, y que fue favorable, que está bueno. Está bueno. Nora, antes de hacer el cierre, me gustaría ver si haces algún comentario, porque entre lo ideal que vos nos mostraste, y lo que se está haciendo concretamente en la práctica, cómo un centro comercial de nuestro país puede hacer o avanzar por lo menos en el camino de lo que vos mostraste, y sobre todo un tema sobre el cual vamos a volver después, que es esta cooperación que se requiere entre el sector público y el sector privado. Si querés comentar algo de eso. Estás muteada, Nora. Perdón. Bueno, primero felicitaciones, Florencia. Realmente creo que un complemento ideal a la charla que di fue verlo, y que todas las personas que están formando parte de esta charla puedan ver que a veces lo que en una exposición parece un ideal que no se puede realizar, cuando uno lo ve, como vos lo mostraste,
nos damos cuenta que es posible, que hay que empezar por alguno de los ejercicios de todos, o por residuos, o por veredas, o por árboles, pero por algo podemos empezar y después nos vamos como retroalimentando y queremos más. Yo lo que reforzaría sobre lo que ella presentó es esta actitud siempre público-privada y asociativa, ¿no? O sea, todos los ejercicios que ella mostró tienen acciones en conjunto entre varias partes, y así es como se logra avanzar. Y esto es lo que yo hablaba también de la famosa herramienta Centro Comercial a Cielo Abierto como modelo de gestión asociativo, en el cual yo siempre digo, la característica del comerciante es una característica individualista, porque tiene un comercio y tiene que proponerse vender, y muchas veces, digamos, lo excede todo ese exterior. El poder entenderse como una parte de un todo ya genera un primer ejercicio que facilita estas acciones, ¿no? Cuando trabajan en conjunto, y unido a los municipios y a las entidades intermedias que forman todo ese círculo que hace a la ciudad. Entonces me parece que cuando uno dice, bueno, pero cómo y los árboles, y cómo los residuos, y cómo, están estas estrategias de estos modelos de gestión que facilitan y que finalmente se pueden llevar a cabo. Y respecto a esto que decías vos de la visibilización de las realidades para poder entender, por ejemplo, por qué no reciclamos. A nosotros nos pasó hace unos años que estábamos asesorando a un grupo de gastronómicos y los llevamos a todos. Ustedes saben que los restaurantes son de los que generan mayores cantidades de desperdicios de alimentos. Los llevamos a 8, eran 8 o 10, pero realmente de renombrados y muy famosos, a conocer el SEAMSE y una planta recicladora de aceite vegetal urbano, el aceite, digamos, que usan ellos. Cuando vieron eso que vos decís, me acordé de eso, el volumen, las dimensiones, las condiciones de la gente, lo que les explicaban la gente, que eso para ellos, si venía de otra manera, era un trabajo más saludable, más sano. Realmente a partir de ahí se generó un modelo de gestionar todos esos restaurantes que nos fue mucho más fácil para ellos gestionarlo que antes de ver esa realidad. Así que, Silvio, creo que te felicito porque lo has sabido mostrar muy bien. Así que gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, pero creo que fue claro. Se nos quedó con... No, está bien. Sí, hay algunos comentarios interesantes en el chat que los invito a leer, como el de Oscar Isis, sobre cómo la tecnología puede ayudar a facilitar las decisiones colaborativas. Es un tema que nosotros vamos a tocar en las próximas charlas. Bueno, si les parece, bueno, vamos cerrando ya la actividad de hoy. Y no sin antes invitarlos al jueves que viene a la misma hora, a las 17 horas, también con la presentación de otra buena práctica y la presentación de un especialista en temas de comercio, de plan comercial, etc. Así que bueno, gracias Nora, gracias Florencia y gracias a todos ustedes por haber participado de este encuentro. Gracias Micaela y a todo el equipo.